¿Qué tal? Qué bueno que ya nos acompañan aquí en Más Cultura y qué gusto que sigan en la señal de TV Más. Hoy les vamos a presentar un programa muy interesante ya que tenemos a un invitado de lujo, uno de los mejores representantes de lo que está ocurriendo en la dramaturgia en nuestro país. Su nombre es Alejandro Ricaño y a pesar de que es bastante joven ya ha conquistado los estratos más altos de la dramaturgia no solamente en nuestro país sino en varios lugares del continente. En 2008 él presentó una obra que lo cambiaría todo para él, sería su primer gran paso en esta trayectoria meteórica, que es Más pequeños que el Guggenheim. Y todos recordamos esta obra con mucho cariño, a pesar de que ya relacionamos su nombre a otros directores y actores de gran peso como Diego Luna y también a los foros más importantes de nuestro país. Quédense con nosotros para hablar con Alejandro Ricaño. Uno de los más brillantes dramaturgos contemporáneos del teatro en México, Alejandro Ricaño, nació en Jalapa, Veracruz, en 1983. Joven y prolífico, ha escrito y dirigido varias obras que han llenado las salas no solo en Jalapa. Proveniente de una familia de ingenieros y biólogos con vida ordinaria, Ricaño ha captado esta cotidianeidad para convertirla en historias que se han vuelto obras de teatro. Egresado de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, obtuvo su primer éxito en la dramaturgia con su obra Un torso, mierda y el secreto del carnicero en el año 2006. Originalmente quería ser pintor, después cineasta. Terminó estudiando teatro y publicidad, la segunda dejándola enseguida, ya que descubrió su inherente inclinación por contar historias. En 2008 recibió el Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido por su obra Parteaguas, Más pequeños que el Guggenheim. Una de sus características principales es que cada una de sus obras se convierten en éxito, al conseguir que el espectador se reconozca en ellas, a través de personajes bien construidos y un humor negro inherente al autor. En los teatros de México, su nombre se distingue en medio de una cartelera llena de escritores extranjeros. Narra sus historias recurriendo a la ironía y a tocar las situaciones y emociones más primarias para crear empatía con el espectador. Las risas en la sala de teatro van a veces acompañadas de un sabor a amarga realidad, que según el dramaturgo, desarma a su público para tocar temas como el desamor, el suicidio, la infidelidad o la muerte. Tenía un severo problema de orientación vocacional. No tenía idea de qué quería hacer, o más bien quería hacer todo. Y entonces descubrí que cada cosa que quería hacer era porque lo había visto en una película, ¿no? Y entonces pasaba de querer ser psicólogo, a querer ser bombero, a querer ser espía, a querer ser boxeador. Y entonces me di cuenta que lo que quería hacer era la persona que hace que otras personas quieran ser otra cosa. O sea, lo que me gustaba era contar historias. Y después me di cuenta que no era malo para escribir, que tenía cierto don para estructurar, no para escribir, pero sí para estructurar historias. Quise ser pintor mucho tiempo, quise ser diseñador gráfico, de interiores. Siempre había más o menos una relación con el arte. Creo que nunca me interesó ser contador o administrador de empresas o una cosa así. Pero teatro nunca estuvo ahí en primer lugar. Cine sí. Teatro, incluso cuando yo estudiaba teatro, me daba pena decir que estudiaba teatro, porque en el imaginario colectivo, un teatrero es alguien en la esquina haciendo malabares y que está bien hacer eso, ¿no? Pero no era lo que yo quería hacer. Entonces me daba un poquito de pena y estaba con mis amigos. ¿Y tú qué estudias? No, yo estoy estudiando administración de empresas y yo estoy estudiando informática y sistema, lo que sea. Y después cuando me decían a mí, ¿tú qué estudias? Teatro, ¿no? Es como una carrera como de amolados, de jodidos. Y cine no, pues cine siempre sonaba como un poquito más sofisticado. Y después conocí otra realidad del teatro, ¿no? Me lo empecé a tomar muchísimo más en serio. Y ahora ya no me da tanta pena decir que estudio teatro. De escribir con una... asumiendo el oficio, asumiendo que era un dramaturgo, desde que tengo 18. Empecé a escribir a los 16. A los 18 creo que escribí la primera obra, pues sí, con una intención literaria, con una intención mucho más profesional.
mucho más trabajada. Pero yo creo que decir soy dramaturgo, creo que hasta que empecé a vivir de eso. O sea, por lo menos yo me decía que no podía decir que era dramaturgo si no vivía de dramaturgo. Y entonces me preguntaban qué eres, pues, soy maestro, daba clases en una preparatoria, medio empezaba a dar clases en la UB, y paralelamente era mesero y camarero, y cocinero y demás, pero yo creo que, o sea, empecé a vivir de esto como hasta los 26. Antes había tenido becas por ahí, cositas ahí que ganaba un dinerito y me hacía de cositas y demás, pero probablemente hasta este momento, que yo te diría, ya no doy clases, no hago nada más que hacer 1 o 2 obras al año, 3. Ahora vamos a hablar con Exxon Muñoz acerca del trabajo que se llama Cuerdas. Este trabajo nos habla acerca de 3 hermanos, es una historia de viaje, de cierta manera como hay películas de road films, en la que mientras van llegando de un punto a otro, eso ayuda a que se mueva la trama, a que tengamos esta noción de que las cosas están caminando hacia algún lado, y lo que vemos es que se reconcilian, y sobre todo gracias al trabajo de dirección podemos apreciar muy bien cómo es que se va retejiendo poco a poco, reviviendo este lazo que tienen los hermanos y que solamente se ve a través de sus gestos, de la complicidad y por supuesto del lenguaje que solamente ellos comparten. Seguramente les va a recordar por lo menos este resumen a grandes líneas, una película de Wes Anderson que se llama The Darjeeling, que es acerca de 3 hermanos que van en un tren también por una situación familiar, y bueno, en este caso ellos van a encontrarse con su padre. ¿Quedó claro que nos veríamos aquí a las 12? Clarísimo. Yo pensaba aprovechar mi tiempo para hacer otras cosas. Son las únicas vacaciones que tengo al año. Estuvimos de acuerdo. Sí. ¿Y es en serio que lo vamos a hacer? ¿Qué te pasa, Juan? Félix no llega y sinceramente no creo que lo haga. Andrea volvió. Volvió. En el verano. Oye, los boletos son reembolsados. Dijo que fuéramos los 3. Técnicamente no lo dijo, lo escribió. Bueno, suponiendo que él lo escribió, que le pidió a alguien que lo hiciera. Cuerdas es una apuesta conmovedora que nos habla sobre los lazos perennes que se crean entre hermanos. Nos narra la búsqueda de sus orígenes, de una exploración de lo profundo, de un enfrentamiento con sentimientos soterrados que creían haber dejado en el pasado. Cuerdas nos hace un retrato y sobre todo nos da el mensaje de las relaciones filiales. Hablo de las relaciones filiales, relaciones papá-hijo, hermanos, ¿no? Incluso también otras relaciones como también por ahí las parejas, ¿no? Las esposas. Eso es parte importante de Cuerdas. Por eso el mismo título, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, los personajes se suben a la cuerda floja de su vida. Ya, por favor, tranquilo. Tú eres el menos tranquilo desde que iniciamos esto. No sé por qué decís acaso venir. Otra cosa que quieras que hagamos por ti, Peter. Los dos estuvimos de acuerdo. Porque tú ibas a pagarlo todo. Yo no hubiera gastado un solo centavo en ir a ver a ese. ¿Qué maldita necesidad de aprobación tienes de alguien que jamás te has importado? ¿Qué? ¿No hice ese embarazado, ok? Es la historia de 3 hermanos convocados a un encuentro con su padre, que desde su infancia los dejó atrás. Los 3 jóvenes emprenden un viaje en busca del reencuentro y de respuestas largamente anheladas, es decir, en busca de ellos mismos. Sé que no tengo por qué pedirles esto ahora. No he sido lo que ustedes hubieran querido tener, pero aún así soy su padre. Y créanme, es prioritario que vengan los 3, a los que siempre me imagino en mi destino, en la punta final de la cuerda. Mis amados Peter, Johnny Prince. Cuerdas es una obra donde retrata la vida de 3 personajes, Peter, Paul y Prince. Son hermanos, ellos tienen muchos años que no se ven y acuden juntos a un viaje citados por su papá. El padre los abandonó cuando eran muy pequeños. Lo que vemos en Cuerdas sobre todo es qué fue de ellos durante ese tiempo de abandono, pero también vemos ese reencuentro, ¿no? Ese afamado reencuentro que tienen los hermanos y sobre todo porque van con una ilusión de volver a ver al papá. Cada uno con sus diferentes conflictos, cada uno con su vida ya resuelta o no,
entonces lo que vemos, ¿qué es de su vida? Yo voy a vender los boletos en taquilla y todos haremos un bonito número como siempre quiso papá. A mamá la exhibiremos en una jaula. A Luisa como la mujer araña. Y a Andrea, si no dura. Bueno, la cosa es que necesitamos una base. Durante la travesía van recuperando los momentos perdidos y poco a poco rescatan esos afectos únicos que solo los hermanos poseen. Es la obra ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Bellas Artes 2009. Nos presenta una apuesta entrañable que conmueve y cautiva. Con lenguaje claro y discreto, logra la identificación inmediata al manejar el tema de la paternidad y el desapego, tema sensible para más de un espectador. Esto es lo mejor que ha hecho papá por nosotros. ¿Qué hablas? Here. Los tres necesitábamos largarnos por el vuelo que hemos hecho por no parecernos a él. Yo nunca me he parecido a él. Yo me voy a comprar un perro. No sé si es que no quieres tener un hijo. Lo que sí sé es que ya no quieres estar con Luisa. Es así como Cuerdas nos recuerda de manera divertida esa primitiva e irrenunciable relación entre hermanos. Yo por ese entonces había regresado de España, luego de no terminar una beca, una residencia artística allá, porque me sentía mal, me sentía solo y no sentía que estaba haciendo nada por mi carrera y decidí regresarme. Y entonces trabajaba de mesero y cocinero en un restaurante y daba clases en la mañana en una preparatoria donde todos los alumnos me tomaban por un imbécil, literal. Algunos me lo decían, algunos los cachaba diciéndolo entre pasillos. Y estaba escribiendo esta obra sobre pues, 4 amigos que quieren hacer teatro y no pueden y no tienen la mitad de la obra y nosotros no tenemos la mitad de la obra. Era una cosa muy autorreferencial e incluso metaficcional. Y mandé la obra a un concurso, la mandé con otra obra que yo creía que tenía más posibilidades de ganar. Y no daban los resultados, se tardaron un montón de tiempo. Y yo creo que justo ya habíamos dicho, ya no vamos a montar esta obra, no tenemos dinero para montarla. Y necesitamos comer, necesitamos dinero. Y me dijo, mamá, ganaste un premio. Ganaste un premio. Entonces corrí a una de estas tiendas, a un Oxxo, a ponerle crédito a mi celular para hablar a Monterrey y cerciorarme, o sea, confirmar que sí había ganado el premio. Sí, ya me dijeron que sí. Pero el premio no significó nada. El premio a mí me dieron un dineral, me dieron 75,000 pesos, que para mí jamás en mi vida había visto ese dinero junto. Me lo gasté en un mes. Me compré un carro, se lo regalé a mis papás, ellos me dieron otro. Y me estuve de fiesta 15 días, vinieron unos amigos de España. En un mes era igual de pobre. Y nadie seguía sin querer producir esa obra. Hasta que me encontré al rector en la calle, o en la USB, no me acuerdo, a Arias Lobillo. Y le dije, necesito dinero para montar esta obra. Ganó este importante premio, ¿no? Que no le importaba a nadie, más que a mí me da mucho gusto y a mi familia. Y me dijo, sí, yo le dije, pero necesito mucho dinero para montar la obra, mucho dinero. Y me dijo, no, pues, ¿cuánto necesitas, mano? Le dije, 25,000 pesos. 25,000 pesos. Yo creo que él se rió discretamente. Me dijo, pasa a mi oficina mañana y bajamos un recurso y te los damos. De esos 25,000 pesos, yo me robé 5,000 pesos para pagar la renta y comer y demás. Y llegué con los actores y les dije, conseguimos 20,000 pesos. Y ellos estaban emocionadísimos, no lo podíamos creer. Al final la obra la montamos con 15,000. Y la estrenamos en Querétaro. El éxito de esa obra, entre otras cosas, era la sencillez de su puesta en escena.
una obra que apostaba al teatro narrado, echaba ahí toda la carne al asador. Terminó la obra y fue el aplauso más largo que he recibido en mi vida. No sabíamos qué pasaba. Yo les dije a los actores 15 minutos antes de que empezara la obra, si no se ríe nadie, ustedes sigan, ¿no? La gente estaba doblada en su asiento y más allá de la mitad de la obra la gente estaba llorando, pues se había conmovido. Por supuesto hubo gente que no le gustó, como todo, ¿no? Pero fue un aplauso larguísimo y me di cuenta que no estábamos juntos, sino que cada quien estaba en un rincón hablándole a su esposa, a la novia, como para contarle que todos habíamos tenido la sensación de que las cosas iban a cambiar, de que por fin le habíamos dado algo. Y nos salió muchísimo trabajo. O sea, yo a Diego Luna lo veía en una película y jamás imaginé que iba a trabajar con él, ¿no? Dije, a lo mejor, eventualmente, cuando sea grande, cuando tenga 32 años. Y cuando me habló y me dijo, oye, vamos a trabajar, y dije, órale, sí. Y yo me fingí mucha indiferencia. O sea, todo era muy casual para mí. Ya le pregunté, oye, ¿y por qué? Y me dijo, no, pues por los Guggenheim. Muchos de nosotros cuando nos hablan de teatro, quizá en lo primero que pensamos es en el teatro musical, que se ha hecho más célebre en Broadway. Es una disciplina sumamente completa, ya que además de tener todo el talento necesario para actuar, usualmente también hay que cantar y bailar, incluso si son extras. Ya hemos visto varias, incluso han llegado al cine trabajos tan importantes como All That Jazz, la biografía de Bob Fosse, uno de los coreógrafos más importantes de la historia, pero también han sido adaptadas trabajos como El Rey León, también están ya clásicos como Rent, o Andrew Lloyd Webber nos ha traído clásicos como Cats, y también ha brincado al cine con la producción, con la mega producción de Jesucristo Superestrella. En este momento está causando boga una obra de Lin-Manuel Miranda, el puertorriqueño, que nos cuenta la historia de Alexander Hamilton. Les recomiendo que si no la han checado, encuentran fragmentos en YouTube. Es un musical en hip hop y está sumamente interesante. Teatro musical, producción en la que se integran en una trama emocional canciones, bailes y diálogos, con acompañamientos instrumentales e intermedios, y a menudo también danzas. Eso es el teatro musical. El arte de contar historias con o sin canciones se remonta a un tiempo inmemorable. En otros países este género es interpretado con diferentes estilos como la zarzuela, género chico y comedia musical. En España, ópera cómica y music hall en Inglaterra. En México, el teatro musical tuvo sus inicios a finales de los años 60 y se ha ido desarrollando a lo largo de estos años. Inició con montajes de obras musicales del clásico Old Broadway, que hoy conocemos. Hoy en día, obras como El Fantasma de la Ópera, Rent, Cats, Jesucristo Superestrella, Vaselina y Chicago son parte de la contemporaneidad de este género que llegó para quedarse. Tengo la suerte de no ser un genio, de no ser alguien muy culto, de no ser alguien muy inteligente. Pero cuando eres eso, justo empiezas como a escribir para tus pares. Y entonces se vuelve muy selectivo. Mis amigos son gente muy brillante, gente muy inteligente, muy exitosa en lo que hace. Otros no tanto. Pero no tiene nada que ver con el teatro. Y entonces cada que escribo pienso en ellos y pienso en mis vecinos y pienso en mi mamá y mi papá y mis hermanos y pienso en contar historias que les gusten a ellos. Justo algo que pasa con los intelectuales es que condenan lo que les gusta, lo que le gusta a todo el mundo. Entonces no hay nada, o sea, condenar algo porque le gusta a todo el mundo es esencialmente tan vulgar como alabar algo porque le gusta a todo el mundo. Entonces tal pareciera que si le gusta a todo el mundo está mal. El tema es que hay
como imagen inventada y muy idealizada y muy romántica del artista pobre, atormentado, ensimismado, que no le interesa el dinero. Creo que hay que desmitificar esa imagen. Y entonces el artista, como cualquier otro, es un empresario. O sea, creo que mi trabajo se vende mucho, no solo por el trabajo en sí. En gran parte sí, pero en gran parte, posiblemente en la misma medida, tiene que ver con los productores que tengo alrededor que se encargan de venderlo bien. Tengo como mis certificaciones, ¿no? O sea, las becas, los premios, y por otro lado, pues sí, las certificaciones, no hay mejor certificación que una sala llena. Sí se llenan las salas, pero creo que tienen que ver por estas dos cosas, porque también sé vender y sé cuando un proyecto va a ser un fracaso. Y no, son una serie de elementos. O sea, no solo es el texto, es el elenco, por supuesto, los actores con los que trabajas. Y una vez que tienes eso, ¿en dónde la vas a presentar? ¿Y a qué público la vas a dirigir? Son cosas en las que no piensas cuando estás escribiendo, cuando comienzas a escribir. Pero una vez que estás a la mitad de ese proyecto, por supuesto que empiezas a pensar no solo como director, sino como productor. Escribes un texto y dices, esto no es factible. Esto no es factible en términos de producción. No me voy a meter el pie yo solo. Y eso no quiere decir que esté traicionando a mi integridad como artista. Simplemente, si quiero decir algo, no lo voy a decir de una manera que no sea factible en términos escénicos. Busco la manera de decir lo mismo de un modo escénicamente posible. Ya llegamos al final de este programa. Hemos estado hablando con una estrella del rock casi, de las letras mexicanas, que es Alejandro Ricaño. Platicamos un poco acerca de su trabajo con más pequeños que el Guggenheim, pero hay muchas otras obras que vale la pena destacar y muchos otros trabajos. Para empezar, él tuvo el honor de que, a pesar de ser tan joven, varios de sus trabajos se hayan presentado a cargo de la compañía de teatro de la Universidad Veracruzana, la Orteub, y además se hayan estrenado en la sala chica o incluso en la sala grande del Teatro del Estado, con obras como Idiotas contemplando la nieve, y también que fue muy reconocida, que fue llevada a varios otros lugares del país, y ha estado también con teatro infantil, y le dio la vuelta a la República apenas en 2015 de la mano de Diego Luna, donde él dirige y escribió también Cada vez nos despedimos mejor. También hablamos de otra persona que está en el teatro, pero aún más novel. Su nombre es Exxon Muñoz y su trabajo en cuerdas y del teatro musical en Broadway. Espero que les haya gustado el programa. Esto fue Más Cultura. Nos vemos la próxima. Para mí, escribir es el primer momento de un acontecimiento escénico que termina cuando estreno.